Buenos días, mi nombre es María Arismendi y hoy vengo a hablar sobre el derecho internacional público, desde su origen hasta su evolución, en lo que no conocemos como el derecho internacional contemporáneo. Vamos a ver dónde viene, en qué se basa, cuáles son sus principios y cómo ha cambiado con el tiempo. Bueno, el origen del derecho internacional público tiene dos formas de entender su origen. Una dice que existe desde las comunidades más antiguas que empezaban a relacionarse, comerciaban, hacían alianzas y respetaban a los emisarios. También en la antigüedad encontramos ejemplos como el Tratado de Lagash y Uma en Mesopotamia alrededor del año 3200 a.C. y el Ius Gentium en Roma, que garantizaba las relaciones entre los extranjeros. En el Renacimiento, el Tratado de Westfalia de 1648 marcó un punto clave al reconocer la soberanía e igualdad jurídica de los estados. Ya en el siglo X, después de 2 guerras mundiales, se crearon organismos para garantizar la paz, primero el de la Sociedad de Naciones Unidas y luego la ONU. El concepto del derecho internacional, en pocas palabras, el derecho internacional público es el conjunto de normas, costumbres y principios que regulan cómo interactúan los estados, las organizaciones internacionales e incluso personas de distintos países. Su objetivo es que estas relaciones sean pacíficas, ordenadas y justas. Principios del derecho internacional. Este derecho se apoya en ideas fundamentales: la igualdad soberana de los estados, la prohibición del uso de la fuerza, salvo en defensa propia del demandatario, internacional intervención, la resolución de los conflictos, el respeto a los derechos humanos, de los pueblos a decidir su propio destino y de la cooperación para resolver problemas globales como lo son el medio ambiente. Diferencias entre el derecho internacional público y privado. El derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre países y organizaciones internacionales, y el derecho internacional privado trata casos entre personas, empresas o empresas de distintos países, por ejemplo, un contrato, un matrimonio o una herencia internacional, y decide qué leyes y qué tribunales deben aplicarse en estos distintos casos. Naturaleza y características del derecho internacional. Se dice que como disciplina estructurada nació en el siglo XVII con los tratados de Westfalia. En un sistema descentralizado, no hay un gobierno mundial que interponga estas leyes. Se basa en el consenso de los países. Reconoce también la igualdad soberana entre temas comunes, y normas suelen ser tratados con costumbres y aceptadas por todos. El derecho público internacional en la práctica funciona principalmente mediante tratados entre estados. Estos pactos pueden limitar el poder de un país. Los tratados internacionales son acuerdos formales que crean derechos y obligaciones y abarcan desde el comercio hasta los derechos humanos. Como la Corte Internacional de Justicia, resuelven disputas, pero solo si sus países aceptan su autoridad. Creación de las normas internacionales. A diferencia de un país que no hay parlamento global, las normas se crean sobre todo a través de tratados y costumbres que todos reconocen como obligatorias. Derechos humanitarios y trato de extranjeros. La Declaración Universal declaró que los derechos humanos es un pilar básico que se reconoce en los derechos inalienables, y su violación grave puede ser considerada un crimen de lesa humanidad. Además, hay tratados que protegen a los ciudadanos extranjeros para que reciban un trato justo cuando están fuera de su país. Leyes de guerra y derecho internacional humanitario. Estos regulan cuándo y cómo se puede usar la fuerza, buscando proteger a la población civil y limitar la violencia. Solo se permite la defensa propia en operaciones autorizadas por la ONU o en misiones de paz. Sujetos atípicos. Aunque los estados son los principalmente actores, también hay otros como organizaciones internacionales, movimientos de liberación o identidades especiales como el Vaticano. Soberanía y nuevo orden global. Hoy los países siguen siendo soberanos, pero la globalización y los problemas comunes hacen que tenga que coordinarse y aceptar reglas internacionales, lo que a veces genera tensión. Globalización es el proceso por el cual los países están más conectados y dependen unos de otros en lo económico, cultural y político. Esto trae beneficios y retos que ningún país puede resolver por sí solo. Del modelo clásico al contemporáneo, tras la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional cambió profundamente. La Guerra Fría marcó una primera etapa con su mundo dividido en dos bloques. La segunda etapa, en la que estamos, busca un orden internacional más equilibrado, aunque todavía está en formación. Hoy la sociedad internacional es universal, compleja
y con grandes desigualdades, fragmentada pero independiente, y enfrenta riesgos globales como el terrorismo, el cambio climático o las crisis económicas. La Convención de Viena. Finalmente, la Convención de Viena de 1969, llamada la Constitución de los Tratados, establece cómo se crean, interpretan y terminan los tratados, aunque solo es obligatoria para los países que han firmado. Muchas de sus reglas se aplican por costumbre a casi todos. En resumen, el derecho internacional público ha pasado de simples acuerdos entre pueblos a un sistema más complejo que busca regular un mundo cada vez más interconectado. Y aunque todavía tiene retos importantes, sigue siendo la base para que los países convivan y cooperen. Muchas gracias.